Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de la primera hora, 8:13 en la mañana. A ver, tengo una información de última hora, le agradezco a mi amigo y colega Andrés Reliche que me generó esta alerta hace pocos minutos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, en entrevista con mi colega Milton Pérez en Teleamazonas, confirmó que el 13, ese es el derrotero, ahora sí es oficial, que el 13 de noviembre se entregarán las credenciales a los asambleístas electos, el 15 de noviembre al binomio presidencial y de allí en un plazo no mayor a 10 días posesionar al nuevo gobierno. Hay que recordar que la norma dice que proclamados los resultados definitivos, en un plazo no mayor a 15 días deben posesionarse las nuevas autoridades. Recibidas las credenciales, la asamblea se puede instalar, tiene su sesión inaugural y de allí son 10 días para la posesión del nuevo ejecutivo. Pero aquí estamos hablando entonces de una modificación del calendario original que establecía la proclamación definitiva de los resultados el 30 de noviembre, la entrega de credenciales a asambleístas el 8 de diciembre y el binomio presidencial el 11 de diciembre. O sea, esa era más o menos la fecha. Y claro, la pregunta era si Lazo en Navidad seguiría siendo presidente o no. Con esto está claro que antes de diciembre, si este cronograma se cumple, Lazo dejará el poder antes de que se termine noviembre. ¿Qué opina Alfredo Serrano Valladares, que está aquí con nosotros, presidente nacional del Partido Social Cristiano? Señor ingeniero, bienvenido. Gracias, buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a los amigos radioescuchas y como usted los dice, y yo siempre lo repito, a los amigos internautas que nos ven también. Bueno, cada día que un día cuente en este país, un día menos de este gobierno es un día de alivio para el país, un día menos de este gobierno es un día de desaciertos para el país. De manera que si el presidente se va más antes, qué buena noticia. Aunque ya las credenciales de asambleístas provinciales las van a entregar el martes. Claro, es que tenemos 116 provinciales que ya están. Ya están. Entonces faltan 21. Y aquí ojalá se cumpla. ¿Y por qué le voy a decir? Yo no creo que va a haber impugnaciones, porque en la Junta del Exterior no se ha asomado ninguna organización política a reclamar nada. O sea, y ya comenzó el proceso incluso ayer abrieron urnas de Miami y no hubo ningún delegado de nadie. Entonces, y en Europa tampoco ha habido dificultades. Tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la Junta del Exterior? Es que lleguen los paquetes. Ahí viene el problema, el envío físico. Yo creo que empiezan a llegar desde hoy, me parece. Y bueno, ya llegaron algunos, por eso ayer abrieron ya Miami, pero mucho depende de esa logística que esté en manos de DHL, así es que yo sí espero que logren cumplir y que ya pues se instale la asamblea y se instale también ya el nuevo gobierno. Correcto. Y frente a eso, ¿cómo ven ustedes? Primero la victoria de Daniel Noboa y estos primeros 4 días, lo comentamos con Patricio Carrillo, yo mismo lo generé una opinión en mi comentario en la primera parte de este espacio, en los cuales el presidente Noboa no ha dado ninguna luz sobre hacia dónde va a apuntar su gobierno. Bueno, recuerde usted que apenas a 4 días de la segunda vuelta electoral fuimos creo que el único partido político que anunció el respaldo a Daniel Noboa. Primero lo hizo Jan Topic y luego el Partido Social Cristiano. Exactamente. Como partido fuimos la primera, creo que ninguna otra organización salió a respaldarlo. Nosotros lo hicimos, de manera que celebramos el triunfo de Daniel Noboa y hoy esperamos, pues, obviamente, que vaya a cumplir su plan de trabajo, que es lo que le ofreció al gobierno, al pueblo ecuatoriano desde el gobierno, y nosotros es lo que vamos a respaldar desde la Asamblea. Obviamente sí nos llama la atención de que han transcurrido 4 días y hasta ahora no hay un pronunciamiento del nuevo gobierno, de muchas cosas. Le veo más bien a la vicepresidenta hablando de una consulta popular, pero que ni ella misma entiende qué quieren proponer en la consulta popular, porque hablaba de reformas legales, ayer que le escuché en NTN 24 de Colombia, pero usted sabe, Fabricio, que las reformas legales solamente pueden ir a consulta popular una vez que sean rechazadas por la Asamblea. Y no sé qué reforma constitucional, no se sabe sobre la consulta popular que tanto habla la vicepresidenta electa, de qué se trata. Sí me hubiera gustado a mí que antes de que viaje el presidente, porque tengo entendido que hoy viaja, así se ha anunciado públicamente, a España y a Italia, y de cuya agenda tampoco sabemos, de cuya agenda no se conoce, tener un pronunciamiento del presidente de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que se va a hacer. Nosotros mantenemos como concepto fundamental es nuestro compromiso de respaldar desde la Asamblea las iniciativas del Gobierno Nacional. Nosotros mantenemos como principio fundamental que es momento de que todas las fuerzas políticas,
representadas en la Asamblea deben poner el hombro para sacar al país adelante. Hay temas en los cuales no puede haber discrepancias. La inseguridad del país, la falta de empleo, la salud, la educación, en eso no tenemos discrepancia a nadie, pues ni los de extrema izquierda ni los de extrema derecha. Pues. A ver, Entonces, no discrepan en el diagnóstico, pero sí en los cómo solucionar aquello. Sí, pero hay muchos temas que ni siquiera tienen que pasar por la Asamblea. Sino que son de ejecución. De ejecución. Y ese ha sido el problema del presidente Lazo. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea en el tema seguridad? Darle respaldo político al presidente de la República. Que sepa la delincuencia, que sepa el crimen organizado en nuestro país, que no está solo el presidente, sino que hay 137 voluntades en la Asamblea respaldando políticamente las acciones que vaya a tomar para combatir a la delincuencia. ¿No? ¿Qué hay de cierto algo que se está comentando en redes? De que ha comenzado una operación política entre Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN para lograr un acuerdo político en la legislatura. A ver, nosotros tenemos un principio que lo hemos definido ya en la directiva del partido conjuntamente con la bancada. Vamos a conversar con todos los sectores representados en la Asamblea. Primera. Sí, segundo, nos interesa la presidencia de la Asamblea, pero no a costa de cualquier precio, no a costa de lo que sea. Nos interesa la presidencia. ¿Otra vez con Henry Kronfle? No lo sabemos todavía con quién. La próxima semana vamos a reunir vía Zoom a la bancada conjuntamente con la directiva del partido. Pero sí es una posibilidad Henry Kronfle. Es una posibilidad como es una posibilidad cualquiera de los otros 17. Yeah. De manera de que... O sea, el nombre no se ha definido. El nombre no se ha definido. Ustedes sí tienen interés en la presidencia. Tenemos interés, pero eso no significa a costo de cualquier precio, ¿no? Aquí hay que aclarar. Sí tenemos interés en la presidencia, pero obviamente en la medida que, sin que tengamos que deponer nuestros principios, nuestros valores, nuestro plan de gobierno, nuestro plan de trabajo. En esa línea se está conversando con todos los sectores, no hemos puesto límite a ningún sector. De manera que veamos cómo siguen avanzando los diálogos. Hay que tener una agenda también. Acuérdense que, y aquí Fabricio, usted que conoce mucho de estos temas legislativos y políticos, se habla mucho de que el presidente tiene 1 año y medio para gobernar. En septiembre, mi querido Fabricio, son las elecciones primarias en las organizaciones políticas. Es decir, después que se pone en sesión el presidente, 10 meses después, ya son las primarias. Entonces usted va a tener ahí un presidente que aparte de presidente también es candidato y se convierte en adversario. Si es que decide ser candidato. Bueno, él siempre lo anunció que iba a ser. Si es que, y aparte de ser presidente, se convierte en adversario de las fuerzas políticas que lo estamos respaldando desde el Congreso. Entonces, esto sí debería llevar a una meditación profunda al nuevo mandatario, si es que es conveniente en estos momentos que vive el país, en estas circunstancias de transición que vive el país, ¿sí? Pensar en una reelección, porque eso significa que prácticamente va a gobernar con 9 a 10 meses. Porque, insisto, una cosa es gobernar como presidente y otra cosa es gobernar como candidato. Pero eso estaba en el radar, digo, era lo lógico en el contexto del momento desde político. Desde el punto de vista de lo lógico, pero en lo práctico también usted ya en ese momento a quien usted está apoyando desde la Asamblea, usted también tiene en su mente que está apoyando a su adversario político, ¿sí? Que serán las elecciones en febrero. Pero la primera vuelta electoral. ¿No sería mejor ir paso a paso? Es decir, primero estructurar un acuerdo hoy. A ver, el país no aguanta más, Alfredo. El país necesita, primero, bajarle el nivel a la bronca política. Por eso comencé con la primera frase que usted escuchó. Es necesario darle gobernabilidad al país, y esto no solamente pasa por los 137 asambleístas y las 17 fuerzas políticas que hay en el país a nivel nacional, también pasa por la sociedad, también pasa por las organizaciones sociales, por los medios. También, allá voy, y también voy por los medios, que por cierto, aprovecho la oportunidad, lo debía haber hecho al principio, de felicitarlo ahora que está en su nueva casa. Qué bueno que todavía existe periodismo independiente, periodismo no militante. No necesitamos más correístas ni anticorreístas, necesitamos más gente pro Ecuador. Necesitamos más líderes políticos, más organizaciones políticas, más sectores de la sociedad por el Ecuador. Que desaparezca esta corriente de odio tan dañina que le hace al país,
que las redes sociales vuelvan a convertirse en algún momento en lo que deben ser un medio de comunicación, una forma de informarnos, y no como ahora el lugar donde se destila odio. El tema es que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ahí también la clase política tiene que dar una muestra de madurez, de sinceridad al país, que los acuerdos sean por encima de la mesa, que presenten los acuerdos al país con las líneas rojas y que no nieguen los acuerdos cuando son evidentes. Totalmente, esta asamblea tiene incluso un reto, diferenciarse de la anterior, ¿sí? No cometer los mismos errores. Y esa asamblea tiene que comenzar a trabajar desde el primer día en los temas que le interesan al país, en los temas que le interesan al país. De manera que ese va a ser nuestro accionar de la asamblea. Eso no nos convierte en gobiernistas ni en oposición. Eso nos convierte en proactivos y que el presidente de la República, obviamente, no tenga pretexto alguno para no cumplir su plan de gobierno, que es el que ganó en las urnas, y que por lo tanto hay que respetarlo y que por lo tanto hay que impulsarlo, porque finalmente el 52% de los ecuatorianos votó por ese plan. Ustedes dice, hablaremos con todos, incluyen a Construye, incluyen al correísmo. A todos. Cuando yo dije todo era para no pasar enumerándome uno por uno, ¿no es cierto? Sí, pero yo mencioné estos dos la polémica que generan, por lo que políticamente representan. Bueno, ellos además son antagónicos, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros hablaremos, no sé si entre ellos hablarán, yo respondo, hablo por los social cristianos. Nosotros no tenemos problema en hablar con Construye, con los correístas, con los señores que son de, ¿cómo se llama alianza de Suma y Avanza? Se llama Actuemos. Bueno, Actuemos, etcétera. Bueno, con todo. O sea, hay que hablar con los 137 legisladores, porque finalmente cada voto es importante en la asamblea. Pero yo le preguntaba si ya están conversando con Sí, ya se han iniciado las conversaciones. ¿Y hay esta posibilidad de esta alianza social cristiano, Revolución Ciudadana, ADN o no? Hay todo tipo de posibilidades, porque usted cuando comienza recién a conversar con todos los sectores, nada está dicho, porque todavía no comienza pues a decir, bueno, vamos a tener que hacer con esto y de poner de estos. Ojalá y de poner de los otros. Ojalá se pueda constituir una alianza para estructurar la asamblea con más de 100 votos. Sería una muestra verdadera de cambio en la asamblea. No es fácil, cierto es. Nadie tiene 70 votos en la asamblea como para definir el tema, pero es necesario abrir el abanico, sin duda alguna, para sumar muchas fuerzas políticas y para que la asamblea se convierta en responsabilidad no solamente del CAL y del presidente, sino se convierta en una responsabilidad de los 137 legisladores. A ustedes como parte del Partido Social Cristiano, ¿ustedes podrían respaldar una convocatoria de consulta popular del presidente Noboa? Bueno, el pueblo tiene derecho a ser consultado, principio elemental para nosotros. Segundo, el presidente también tiene ese derecho. Aquí viene ¿para qué? ¿Qué le vamos a consultar? Así, allí ya nos podemos pronunciar si vale la pena o no vale la pena una consulta. Nosotros no sabemos en qué consiste la consulta, qué va a contener la consulta. Defendemos el derecho del pueblo que tiene a ser consultado y lo vamos a defender siempre, y como también el derecho constitucional que tiene el presidente de convocar a una consulta. Ojalá no sea la consulta típica que hizo Lazo, ¿no es cierto?, que no conducía absolutamente a nada. Ojalá sean temas fundamentales, reformas constitucionales. Pero no sería mejor tratar de buscar un acuerdo político con la legislatura que incluso le ahorre ese billete al país. Sin duda alguna. Decía José Cabrera anteayer que estuvo por acá, que una consulta cuesta más o menos $53 millones. 60 aproximadamente, lo que yo vi el otro día. Él me hablaba de que la consulta de 2018 costó 45 millones, que el presupuesto del año pasado para el referéndum, antes ellos hicieron un presupuesto aparte para el referéndum, se calculó en 53 millones, sí. Digamos 60, sí. Pero sería mejor tratar de impulsar sin duda alguna legislativo. Vea, pero si se trata de reformas constitucionales, obviamente ahí sí es importante una reforma, la consulta, un referéndum. No queda más, porque es más rápido. Sí, pero porque vía enmienda, pues en la asamblea es más complicado el tema, ahí tiene que pasar básicamente un año. Pero el presidente tendrá que explicarnos en su momento, el presidente electo, cuál es la prioridad de esta consulta, cuál es la necesidad de esta consulta, dado el poco tiempo que tenemos para sacar el país adelante. Recuerde usted que una vez que el presidente anuncie una consulta, de ahí tiene que tirarle 6 meses aproximadamente hasta tener resultados, porque recuerde que esto tiene que pasar primero a la Corte Constitucional. Y la Corte va a decir qué pregunta sí, qué pregunta no, etcétera. Y luego, obviamente, sí, pues someter a consideración del CNE y el CNE preparar este proceso. Pero si se trata de reformas legales, por ejemplo, en primer lugar, la Constitución le obliga a que pase por el Congreso, por la Asamblea. Y por lo tanto, si quieren endurecer penas en la Asamblea, hay que hacerlo. Y la Asamblea debe dar prioridad a esos temas.
En el tema económico, no sé cuáles son las propuestas, pero todo lo que conduzca, que lleve a la Asamblea. El presidente había anunciado crear incentivos tributarios para determinados sectores de la producción ecuatoriana, como el sector de la construcción. Por ejemplo, esos son proyectos que los podía enviar con carácter económico urgente y que la Asamblea obviamente debe darles trámites porque eso ofreció en campaña y por lo tanto es por lo que votó el pueblo ecuatoriano. Alfredo, ¿cómo cierra Guillermo Lasso el gobierno? Con el anuncio hoy de Dina Tamaín, ¿se podría adelantar a un mes la posesión del nuevo presidente? Es decir, un mes menos del gobierno del presidente Lasso. ¿Cómo cierran ustedes? Estuvo acá Esteban Bernal antes de usted. Y claro, él citaba las cifras positivas desde la óptica de él sobre la política social. Yo le decía, la macroeconomía, ellos la presentan como un logro, no se siente en la microeconomía. ¿Usted cómo cree que cierra? Pero incluso en la macroeconomía son las peores cifras que está dejando un gobierno. Vea, yo creí que el peor gobierno ya habíamos tenido en el Ecuador, que era el de Lenín Moreno, pero definitivamente no creí que eso iba a ser superado, y más aún por el gobierno de Lasso. Más allá de que me siento parte del 92% de los ecuatorianos que no le cree a este gobierno, definitivamente el paso de Lasso es un retroceso terrible para la democracia del país. De cuya elección ustedes son corresponsables. Sin duda alguna, y pagamos factura ya en las urnas por haber respaldado en su momento a Guillermo Lasso, pero realmente es triste, penoso y lamentable el paso de Guillermo Lasso por la parte económica, por la parte política y por la parte social en este país. Un presidente de la República que no tiene definitiva nada positivo que enseñarle al país, que no sea la vacunación, ¿sí? Del resto ha sido todo un desastre y es por eso que tiene un rechazo tan alto del pueblo ecuatoriano. Alfredo, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a usted, Fabricio, siempre a las órdenes y felicitaciones nuevamente en su nueva casa. Muy gentil, gracias. Alfredo Serrano Valladares, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.